Buenas tardes, aquí yo congelándome porque al parecer la temperatura bajó más de lo que se supone que debía de bajar hoy. Ayer, o debería decir hoy, a las 3 de la mañana, estaba viendo un video de adictos a la filosofía titulado La contradicción sobre la mente que nadie quiere ver en 3 pasos. Pongo aquí pues por si a alguien le interesa este video. Por si a alguien le interesa írselo a ver. Y constantemente en ese video me parece que se comete una problemática, la cual, eh, debido a algo que objeto en el ensayo antimaterialista, y es que tanto el concepto de metafísica como el concepto de física están malinterpretándose y usándose de una forma errada. Lo referente a la metafísica ya lo traté en el último apartado de ese ensayo. Ahora bien, en lo referente a la física, en este video constantemente se está confundiendo física como campo de estudio, física como corporeidad, física como realidad y al mismo tiempo física como la ciencia de la física, que no sería lo mismo el campo de estudio físico, lo de que delimitaría eso último, y la física. ¿Y cuál es el problema aquí? Que debido, no me sorprende en lo más mínimo, a que Henry ha discutido con varios ateístas, se le ha pegado esa mala manía, esa mala muletilla que tienen ateístas, de querer decir que lo que estudia la física es de alguna manera la totalidad de la realidad, o que son los fundamentos de la realidad, cosa que es absolutamente no demostrado. Y al mismo tiempo no podemos olvidar que lo que está estudiando la física no es la realidad. Partamos desde ahí, porque no hay una ciencia que estudie la realidad como totalidad. Todas las ciencias se delimitan por un campo de estudio específico, en el cual hay una serie de categorías y de operadores donde se ponen esas categorías, que son las que constituyen la praxis investigativa de ese campo de estudio. Ese campo de estudio a su vez no estudia lo que son las cosas, sino lo que están haciendo. Y lo que están haciendo esas categorías que se ponen en los objetos, que se ponen en la medida en la cual se las participan, pero al mismo tiempo, debido al enfoque reduccionista para poder operacionalizarlas, se toman en una forma maximalista al mismo tiempo. Es decir, reducir un planeta a una categoría, pero al mismo tiempo considerar que ese planeta es todo eso. Es decir, hay un reduccionismo a categorías y después un maximalismo que universaliza al objeto como si fuese toda esa categoría. Es decir, una luna se reduce a materia y toda la luna es materia. Y eso para estudiar determinadas propiedades motrices del objeto. Pues bueno, señores, esto es un campo de estudio, no es la realidad. Y el problema con esto es que en la medida en la cual hay una ya filtración de la realidad que está estudiando operaciones, más no los entes, ni los entes tal cual son, sino entes según se interpretan en una serie de categorías que, como también se explicó en ese ensayo, en la medida en la cual las categorías son participadas en los objetos, no se niega la realidad. Cuando pretendemos que las categorías son la totalidad del objeto, se niega la realidad, puesto que se termina cayendo en un reduccionismo a esas categorías que no constituyen la totalidad del objeto, porque la ciencia no es capaz de estudiar las totalidades, sino operaciones de objetos que se reducen a una serie de categorías, como puede ser masa, peso, cantidad de energía, cantidad de materia, amperios, voltios, etcétera, etcétera.
Y en la medida en la cual se reducen los objetos, esas categorías, y esas categorías pertenecen al objeto, se puede establecer cierto estudio que no niega la realidad, pero que cuando decimos que esas categorías son los objetos, ahí es donde ya estamos negando la realidad, puesto que ya la ciencia parte de reducir las cosas a esas categorías. La ciencia no puede dar ni una sola definición de absolutamente ni una sola cosa que se pueda entender como una totalidad, puesto que cuando la da, nunca la da en su respectivo lenguaje. Siempre lo hace usando palabras, puesto que no hay forma de establecer un estudio relacional que permita establecer cómo la relación de todas esas categorías que intervienen en la operación del objeto constituyen la presencialización del objeto en la realidad. Y derivado de eso es completamente errado pretender que desde la física se entiende la realidad. No se entiende la realidad desde la física, se entiende lo que hacen ciertas cosas y determinadas relaciones. Es por eso que considerar que física como campo de estudio es igual a la realidad es completamente falso. Y luego, si aquí se hace la regla de 3, como física igual al campo de estudio explica cosas y física igual a realidad, entonces física es igual a corpóreo, cosa que también es falso porque en la física, en primer lugar, corpóreo como tangible no existe nada. Lo que existen son operaciones energéticas que si bien tienen un cuerpo, este cuerpo no es tangible y en la medida en la cual este cuerpo lo entendamos como el perímetro identitario que constituye su identidad formal, que limita el espacio al cual puede extenderse la identidad formal antes de que se traspase una determinada limitación que empezaría a disgregar la unidad operacional de la forma, esto invariablemente constituiría lo que podríamos llamar como un cuerpo para los operadores de ese sistema. Ahora bien, se quiere entender tangibilidad y corporeidad como lo mismo, y no son lo mismo. La tangibilidad viene de la composición compuesta de la materia, a diferencia de la composición simple de los operadores que están en la física. Luego se llama físico a lo que es químico y se quiere poner lo que es tangible como si fuera corpóreo e imputarlo a un sistema en el cual tal cosa no existe. Y toda esta problemática por creer que la física como campo de estudio de alguna manera estudia la realidad como una totalidad y que lo físico es igual a lo tangible. La tangibilidad de los entes solo aparece cuando son objetos y solo aparecen los objetos en el sistema químico general, no en el sistema físico, porque solo puede hablarse de objetos cuando se puede hablar de materia y la materia solo aparece hasta ese sistema. En el sistema físico hay entidades o entes, operaciones energéticas y formas energéticas. No hay materia todavía ahí, puesto que si se me va de alguna manera a pretender a decir, no, es que las ondas son materia también, y de alguna manera entonces eso es físico, a pesar de que está la problemática de que no puedes homologar esto a un campo, así el campo tenga efectos en la realidad, que nadie niega que los tenga. ¿Qué dice Newton en los Principia Mathematica al respecto de las fuerzas? Que no tienen tangibilidad pero de igual forma tienen un efecto en la realidad. Y esto lo dice en las primeras 5 páginas cuando está hablando de las definiciones sobre lo que está trabajando. Que la fuerza no se queda en el objeto. Es decir, no se queda eso porque no es lo mismo. Está implicando que hay unas fuerzas que trabajan en objetos que son materia, y otras cosas que serían esas fuerzas que no serían materia y que serían otra cosa, donde la tangibilidad vendría a ser los objetos, es decir, los móviles, las entidades, las idealizaciones que se hacen representadas con matemáticas,
y estarían esas fuerzas que no serían propiamente algo competente al dominio en el cual estarían los objetos a los cuales menciona. Y si van a decir que me estoy inventando eso, sin ningún problema, se pueden descargar el Principia Mathematica que está en Lectulandia y, de hecho, callarse e informarse por una vez en su vida, puesto que aquí la gente cree que me saco las cosas del trasero. Y si no saben cómo descargar libros de ahí, este no es un tutorial para descargar libros. De acuerdo, entonces no podemos confundir físico con corpóreo, con campo de estudio y con realidad, porque no son la misma cosa. La corporeidad a la cual se refiere cuando se dice físico está confundiendo la tangibilidad de los objetos con la corporeidad de todos los entes que pueden tener un sistema, es decir, todos los entes, y al mismo tiempo con específicamente el cuerpo que delimitan a las entidades que participan en el sistema físico general. Y es importante establecer esta distinción, puesto que entendiendo lo físico de esta manera, lo metafísico pierde por completo sentido, porque no hay nada metafísico. Y entonces, ¿qué vendría a ser la metafísica? Una forma de estudiar la realidad, que se encargaría de tomar esas totalidades y establecer predicaciones para buscar universales y al mismo tiempo intentar modelizarlas dentro de un sistema o una teoría que posteriormente puede demostrarse o no. Básicamente, la metafísica es filosofía y lo metafísico, lo que se le atribuye a lo metafísico, sin ningún problema existe en el sistema, podría existir en el sistema físico general. Cosas como, por ejemplo, el alma, sin ningún problema, podrían manifestarse en un orden dentro de ese sistema. Pero no quiere decir que el sistema físico general sería el fundamento de la realidad, porque habría cosas anteriores. Porque, por ejemplo, tenemos estas formas energéticas, vamos a decirlo de alguna manera. Y si se me van a salir con la estupidez de que, ay, es que eso es mística. Fuerzas. Y sí, ya sé que muchos aquí dicen, ay, la fuerza no es, la energía y la fuerza no es lo mismo. Ya, hagan un análisis dimensional, por favor, de los julios y de los newtons y van a obtener una respuesta muy interesante que de hecho no tiene mucho sentido. Y cuando terminen de hacerla y después se vayan a leer a Newton, quiero que vengan aquí y vuelvan a poner esa tontería. Porque aún así, a pesar de haber hecho eso y de haberse leído a Newton, no va a faltar el listo que por haberse leído Wikipedia cree que eso tiene más autoridad que las matemáticas que tanto idealiza y el que le creó el concepto. Pero en fin, cosas como las fuerzas, cosas como los campos, cosas como las ondas, cosas como ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? A eso me refiero cuando hablo de operadores o formas energéticas. No estoy hablando de espíritus o de fantasmas, que no existen ni los espíritus ni los fantasmas. Serían demonios, lo cual sería mucho peor, pero de eso se hablaría en otra ocasión. Que no tiene sentido eso de los fantasmas desde una cosmogonía cristiana, serían demonios. O ángeles quizás, aunque no sé si los ángeles sí pueden intervenir en la realidad como los demonios sí pueden hacerlo. Pero bueno, en fin, eso es una discusión para otro momento. Entonces, este tipo de formas energéticas que se manifiestan en este orden de la realidad no son infinitas, tienen su respectivo perímetro. ¿Y eso qué quiere decir? Que al no ser infinitas y tener su propio perímetro, hay algo que no es energético que las está condicionando para tener esos límites, lo cual no estaría presente en ese sistema, sino que habría algo anterior todavía que estaría delimitando y condicionando que se manifieste con un perímetro identitario u otro.
En este caso de ahí hablo de justamente perímetro identitario en un sistema geométrico general que vendría a versar no solo al respecto del contorno, que finalmente encontré cuál es el nombre específico en geometría para lo que estaba buscando, que no era perímetro, era contorno, el contorno de la forma, y al mismo tiempo determinadas particiones de sus propiedades segmentadas en ordenamientos geométricos, como podrían ser simetría, como podrían ser proporción, como podrían ser jerarquía. Bueno, en ese estrato, de ahí se participarían los otros sistemas para establecer la delimitación y la organización de sus propiedades, que implica hay algo todavía anterior a la energía, y ahí ya sí no sabría determinar muy bien cuál sería la composición de esa cosa, puesto que aquí ya casi pareciese que es un concepto el que está condicionando a la realidad, que evidentemente no es un concepto, pero la física nos ha mal acostumbrado, y es decir, la física como campo de estudio que se toma como la física como realidad, a pretender que energía y materia es todo lo que hay y no puede haber de absolutamente ninguna manera otra cosa. Todas las problemáticas del dogma de Copenhague y esto nos revelan que sí hay más cosas y no tenemos que remitirnos a es que es la lógica lo que está en el... No, definitivamente no es eso. Por lo cual, sí, todavía incluso antes del sistema geométrico general, habría otra cosa, puesto que tales perimetraciones todavía tendrían que responder a algo, puesto que no serían autoconclusivas debido a que como están participando todavía en la realidad, algo tendría que condicionar el condicionamiento que hacen, hasta llegar naturalmente a la inescapable problemática de el fondo de la realidad, que en este caso más que fondos debería de ser núcleo, porque fondo implica un piso y no hablamos de pisos, puesto que la realidad, la geometría de la realidad no es una pirámide. Entonces el núcleo de la realidad por fuerza tiene que ser autocausado, pero la autocausación no tiene que obedecer necesariamente a... No tiene que obedecer necesariamente a una especie de pulso de luz que se expande, se contrae y se vuelve a expandir, que es como quieren pretender los ateístas que funciona el universo, apelando a ciencia ficción, o como le diría el padre Leonardo Castellani, fantasciencia, que creen que es física, como si pudieran demostrarla en primer lugar, puesto que un físico diga algo, Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson, Sabine Hossenfelder, Carlos Madrid Casado, Eric Lerner, todos son físicos y cada uno dice algo completamente diferente. Yo también puedo citar físicos. Ya hablamos de Newton, por ejemplo. Pero porque Newton haya dicho algo no quiere decir que ya tengamos que todos callarnos, porque el punto es demostrar a Newton. No simplemente decir, los físicos, güey, los físicos. Como si hubiera una especie de unitarización de los físicos y todos pensaran igual. Como si Neil deGrasse Tyson pensara igual que Roger Penrose, o ambos pensaran igual que Stephen Hawking. Dios mío. Por lo cual es imposible escapar este problema. La realidad tiene que haber algo tan simple que pueda causarse a sí mismo, pero al mismo tiempo del que todo participe. Y esta participación no tiene que ser necesariamente ese pulso de luz como pretenden los ateístas, sino que puede ser una autocausación cíclica. Es decir, que toda la realidad sea un ciclo reiterativo que nunca termine y que esté constantemente manifestándose una y otra vez, donde todo se desgaste a un punto y de ese punto, al paralelizar contra la presencia, termine reiniciando todo.
¿Y el ciclo quién lo puso ahí? Sí, estaría esa cuestión, pero recordemos que si es autocausado, entonces el ciclo siempre ha estado ahí. Sí, el problema de ver el tiempo, como nos han mal acostumbrado la física teórica a hacer una especie de continuo lineal, como si tuviera sentido concebir el tiempo ahí, así digo, es que se pretende en primer lugar que el tiempo existe. Lo que Einstein clama en su modelo tetradimensional de espacio y tiempo, que es propio del tiempo, el espacio sin problemas lo puede hacer. No se necesita el tiempo para absolutamente nada en el modelo de Einstein, puesto que el espacio ya estaría realizando lo que le atribuirían al tiempo, que sería la traslación y sucesión de eventos que ocurrirían en virtud de las operaciones que se establecen entre los entes. Decir que el tiempo participa de alguna forma en el espacio es dotarle de agencia causal al tiempo. Y lo que observamos es que en el espacio, ocurren los fenómenos, haya tiempo o no haya tiempo. El tiempo bien puede ser algo antrópico, y de igual forma las cosas van a seguir sucediendo. No podemos confundir lo que sucede con el tiempo, porque lo que sucede no necesariamente tiene que obedecer a un tiempo malentendido como sucesión de eventos. Ver el tiempo así es homologar el tiempo a los metros. Ya hablé sobre eso en el ensayo sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. Por lo cual, eso de decir, pero ¿quién puso eso ahí en un sentido temporal? Anantrópicamente podría bien no tener sentido, puesto que la realidad no debe de funcionar en virtud de como nosotros queramos que funcione o pretendemos ordenárnosla para mayor comodidad. Por, por lo cual, no se necesitaría no se necesitaría el tiempo en la realidad mientras haya espacio. Y bien, ese ciclo, al ocupar un espacio, puede manifestarse. Y eso es lo que implicaría ese tiempo, que implicaría ese como ¿y quién lo puso ahí? La presencia de algo no obedece a un punto temporal. Se puede decir que algo tiene tiempo, si concebimos al tiempo como yo puse, que es el tiempo. Y hasta le puse una ecuación que espero algún día poder demostrar, que está en ese ensayo también, la ecuación de Navier-Stokes. Digo, la ecuación que está en el ensayo sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. Por lo tanto, no se necesitaría tiempo alguno. Sobre todo que a ver cuándo empiezan a operacionalizarlo, que les encanta hablar de física esto y aquello, pero cuando toca sacar las matemáticas solo vemos verbo. Y sobre todo, a ver cuándo demuestran que sus matemáticas existen, puesto que sacar matemáticas no les va a funcionar conmigo, puesto que esas matemáticas las tienen que demostrar también. Por lo cual, no se confunda nunca físico con campo de estudio, físico con realidad, físico con corporeidad o tangibilidad, o físico como ciencia. No se pueden confundir todas, como si fueran lo mismo, no son lo mismo. Puede hablarse de físico como ciencia, entendiendo la ciencia desde las categorías reduccionistas. Punto. Como campo como ciencia, entendiendo qué es lo que hace la ciencia y no sacarlo de ahí. Ya cuando empezamos a introducir ese término en la realidad, como si existiese ese término y no fuera una filtración ya, que cuando se hace eso se termina negando la realidad, no podemos establecer tal homologación, puesto que
estamos pretendiendo que algo que parte de la negación del mundo y se salva por nada de negar por completo al mundo, es válido que pueda manifestarse de tal forma cuando ya su propio método parte de negar al mundo y no se niega porque participa liminalmente del mundo. Si nosotros decimos físico como campo, como ciencia, igual a realidad, estamos negando por completo la realidad. Y ya luego, físico como corpóreo tangible es también otra problemática, puesto que físico no tiene tangibilidad alguna. La tangibilidad viene en lo químico, que es cuando ya empieza la materia. Pero en fin, eso problema que está en el video de Enric. Y que incluso le envió un correo diciendo: buenas noches, señor, deje de confundir y de ver la realidad como materialista. Puesto que no le hace un favor a nadie al pretender que la realidad funciona de esa manera. De hecho, confunde a las personas. Como puedes ser teísta y ponerte a ver la realidad como materialista. No tiene sentido, pero bueno, ¿qué se puede esperar de los pensadores de este tiempo? Cada uno más perdido que el otro, como necesitamos más padres Loring, padres Liras y menos personajes como estos que terminan prostituyendo a la filosofía. Todo por vistas y por llegar a más gente, que invariablemente la vulgaridad a la cual quieren llegar termina infiltrándose en su sistema de pensamiento. Pero no digamos palabras bonitas, porque luego palabras complejas, porque luego vienen los psicoanalistas del uso de la lengua, que te vienen a decir, que ya les dedicaré video en otro momento, que te vienen a decir: tú estás usando esas palabras porque eres un pretencioso y quieres confundir a la gente. Están los diccionarios por un motivo. De acuerdo. La lengua tiene como función la remisión de la interpretación del sujeto a la realidad, a formas y operaciones dispersadas en el mundo. ¿De acuerdo? Yo cuando uso la lengua no la estoy usando para ser pretencioso, porque eso está asumiendo su funcionalidad. La funcionalidad o la función del uso de la lengua es esa: la remisión a la realidad, a operaciones, formas. No tiene nada que ver esa estupidez que algunos ignorantes pretenden sacar para pretender que tú estás usando la lengua ya con una finalidad que completamente se inventan. Porque, a ver, señores, el análisis funcional y el análisis contingencial, ¿dónde está? ¿Dónde está ese análisis funcional y contingencial para que sus declaraciones, sus hipótesis conductuales, de hecho no sean hipótesis, sino sean declaraciones e imputaciones conductuales válidas? ¿Dónde está eso? Nunca lo vemos. ¿Por qué? Porque eso requiere seriedad. Cosa que las personas que hacen eso es lo último que tienen. Pero bueno, en fin, nos estamos viendo.